Vamos a presentar este día delante de la presencia de nuestro Redentor, que sea Él guiándonos en todos nuestros asuntos. Así que les invito a que nos dispongamos de corazón y oremos al Señor. Dios bondadoso, Dios de toda consolación, Dios de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios de misericordias, Dios y Padre nuestro, a ti gracias, muchísimas gracias por este día, Señor. Segundo día de la semana, luego de haber tenido un día contigo, Señor, junto con la iglesia, con ese cuerpo al cual pertenecemos, Señor. Gracias porque después de haber tenido un tiempo de coinonía, de comunión, de crecimiento espiritual, de fortalecimiento, de madurez, Señor, ahora estamos acá, oh Dios, luego de haber descansado, luego de haber tenido ese tiempo de afirmación, de establecimiento espiritual, Señor. Aquí estamos, oh Dios de la gloria, ahora procurando, Señor, continuar con ese crecimiento al cual tú nos llamas, procurando continuar con ese crecimiento espiritual, con esa santificación que de seguro cada primer día de la semana, Señor, tu iglesia está recibiendo. Señor, sin caso tal, alguien de los que está acá fue partícipe del día de ayer, pero en un estado de distracción, Señor, en un estado de desánimo, de decaimiento, y no pudo disfrutar de ese tiempo de coinonía y de adoración en espíritu en verdad. Señor, que este día, Dios, sea también de restauración para esa persona, sea un día donde esta persona, hermano o hermana, sea movido a arrepentimiento y a buscar, Señor, esa santificación y esperar, oh Dios, con ansias ese nuevo o siguiente día de reposo cristiano para deleitarse, Señor, tal como debió hacerlo y no pudo o no quiso, Señor, y pueda Dios de la gloria, Señor, el próximo día tuyo, junto con la iglesia, crecer espiritualmente, Señor. Por eso gracias, Dios de la gloria, por concedernos no solamente el día de ayer, darnos el tiempo, la sanidad o las fuerzas físicas, Señor, sino también la disposición de estar con nuestros hermanos. Dios, es un medio de gracia que nos has dado para que podamos crecer con ellos, ser fortalecidos, animados, alentados, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, te lo suplicamos, bendito Dios. Gracias por cuidar a nuestra familia también, por cuidarlos, por protegerlos, aun cuando no lo merecen, sin duda alguna, por ser seres caídos, seres rebeldes y contumaces a ti, Señor. Y aún así, Dios, tú derramas de tu gracia, como algunos llaman, común, es decir, de tu bondad, protegiéndolos, cuidándolos, bendiciéndolos, Señor. Tal vez algunos de ellos ya salieron hacia sus trabajos, Señor, o ya están haciendo labores en casa. Y eso nos dice, Dios, de tu bondad para con ellos. Gracias, Señor. Obviamente seguimos orando por la salvación de ellos, por la salvación de sus almas, Señor, porque tú los lleves a tu redil para que ellos puedan saber que más allá de bendiciones materiales, hay bendiciones espirituales, Señor, bendiciones del alma, bendiciones que mientras el cuerpo pueda estar recibiendo algún tipo de bendiciones, el alma necesita otras, Señor. Y te pido, Dios, que seas tú ayudando, Dios de la gloria, moviéndolos en tu misericordia, salvación, así como lo hiciste con nosotros, Señor, y creemos que lo puedes hacer con nuestros familiares. En tus manos los seguimos colocando, Señor, los nuestros y los familiares de nuestros hermanos, Señor, aquí presentes, y aún aquellos que son parte de estos devocionales y
y que hemos orado por sus familiares, Señor. Gracias por este día, nuevo día, Señor, segundo día de la semana, para que nos ayudes a seguir procurando esa madurez, esa santificación, Señor. Por eso aquí estamos, Dios, también colocándonos a cuenta, Señor, y pidiéndote perdón, Dios. Y con vergüenza lo decimos, Señor. Pecados que tal vez, aun cuando después de haber sido partícipes de tu santo día con nuestros hermanos, pecados que tuvimos, Señor. Y como ya lo mencionamos acá, tal vez no sea ni ruego, Dios, que de estos hermanos no estén mezclados en pecados escandalosos, grotescos, groseros, Señor, públicos, sino que sus batallas sean con pecados leves, Señor. Sin embargo, aun cuando así fuese, oh Dios, si alguien entre nosotros ha cometido pecados escandalosos, yo te pido, Señor, sean llevados en arrepentimiento a ti, oh Dios, y sean movidos en este momento, Señor, a correr ante tu trono de gracia y suplicar perdón, misericordia y fortaleza espiritual, restauración, Señor. Pero es lo mismo que hacemos nosotros, o debemos hacer nosotros, Señor. Claro, y te agradecemos que no nos dejes caer en pecados tan graves y grotescos que pongan en riesgo muchas cosas en nuestra vida, Señor. Gracias por ayudarnos a oír. Pero esto no nos deja, Señor, estarnos tranquilos en ese tipo de pecados, Señor, aun cuando sean leves, aun cuando para la sociedad sea insignificante e incluso ni siquiera sean vistos como pecados. Si a la luz de tu palabra los vemos como tal, Señor, entonces tales cosas nos contaminan, porque tales cosas, Señor, tales pecados pequeños, Señor, como se quieran llamar, te ofenden, Dios. Y por tales pecados tu Hijo Jesucristo tuvo que ir a la cruz del Calvario, y por tales pecados Cristo tuvo que recibir tu ira, Señor. Así que aunque sean insignificantes o leves, aún así tuvieron que ser cobrados en Cristo de esa forma, Señor. Y por eso te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Señor, a buscarte cada día con más entrega, devoción, con más santificación, Señor. Gracias, Dios, por este día, por el devocional que vamos a tener, Señor, por permitirnos ser parte de estos tiempos en familia de la fe, Señor, desde la distancia, porque lo que buscamos, Señor, es que podamos meditar en tu palabra, ser confrontados, ser redargüidos y ser movidos a un buen comportamiento cristiano, Señor. Gracias por ello, Dios. Gracias por ellos por todos los hermanos que se esfuerzan a ser parte de estos devocionales. Señor, sea para edificación. Y ruego que aquellos que a veces, Señor, de pronto los encienden o se hacen partícipe, pero luego se distraen totalmente, Señor. Ruego que puedan reacomodar, Señor, su perspectiva de estos devocionales y puedan hacer un esfuerzo de no solamente conectarse, sino estar pendiente también para una real edificación de sus almas, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te agradecemos por concedernos, como entonábamos en el himno, o prestamos atención al himno, como sea, Señor, por recordarnos que estamos bajo tu abrigo, Señor, bajo tu cuidado. Y te agradecemos en gran manera, Señor. Y te pedimos nos ayudes cada día a mantener esa coinonía contigo, Señor. Gracias te damos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Imita la misericordia de tu Padre. Amén. Amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Lucas 6, 35, 36. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Es una afirmación que resume la conocida enseñanza de Jesús en las bienaventuranzas. Lucas 6, del 20 al 23. Y de hecho sería un buen lema de vida para todo creyente. Estas palabras resaltan todo lo que Jesús ha dicho ya sobre cómo debemos tratar a otros, en especial a aquellos que nos aborrecen por causa de nuestra fidelidad a Él. Versículo 22. No obstante, esto debería movernos a preguntar:
¿Cómo se demuestra en realidad la misericordia? Como nuestro sabio y amoroso pastor, Jesús no nos abandona para que descubramos este principio por nosotros mismos. Más bien nos da instrucciones específicas sobre lo que significa imitar a nuestro misericordioso Padre Celestial. Dios es bondadoso para con los ingratos y perversos. Como sus hijos debemos darnos cuenta de que somos llamados a demostrar el mismo tipo de amabilidad al amar a nuestros enemigos, al devolver bien por mal y al dar a los demás sin esperar nada a cambio. Observa cómo Jesús no nos da excepciones ni cláusulas de cancelación. Una vez que nos ha llamado a ser portadores de la bondad de Dios, Jesús de inmediato nos dice que no debemos juzgar a otros. Lucas 6:37. No nos está pidiendo que suspendamos nuestras facultades críticas en nuestras relaciones. Debemos usar nuestra mente para discernir entre la verdad y el error, el bien y el mal. Más bien, cuando Jesús nos manda no juzgar, está condenando un espíritu santurrón, arrogante, hipócrita, moralista y criticón. Un enfoque que busca resaltar las faltas de otros y que siempre trae consigo un sabor amargo. Un espíritu cruel viola por completo la exhortación de Dios de sobreabundar con misericordia hacia amigos y enemigos por igual. Cada uno de nosotros necesita identificar cualquier sentimiento de juicio que podamos estar albergando, deshacernos de él y reemplazar la crueldad con amabilidad, la severidad con comprensión. Así es como mostramos a otros el tipo de misericordia que Dios nos ha mostrado. Una historia, posiblemente apócrifa, de cuando la reina Elizabeth II era una niña, relata cómo su madre les decía a ella y a su hermana, Margaret, antes de asistir a una fiesta: recuerden, niñas de la realeza, modales de la realeza. Su comportamiento las haría miembros de la familia real, sino que demostrarían su pertenencia a esa familia. Cristiano, tú y yo somos miembros de la familia real del universo, ya que el Rey de la creación es nuestro Padre. Asegúrate de que tus modales reflejen quién eres y de quién eres. Sé misericordioso, tal como tu Padre es misericordioso. Efesios 4, del 5 al, Efesios 4, 25 y 5, 2. Bueno, hermanos, si surgiera la pregunta, si alguien tuviera la pregunta de cómo se es luz en medio de las tinieblas, el texto nos da una respuesta. Y el devocional lo que hace es fortalecer esa respuesta. Note que, por ejemplo, cuando hemos hablado de la hermandad en Cristo, ¿no? Cuando hemos hablado de la unidad de la fe del cuerpo de Cristo, y hemos llegado a citar el texto de Filipenses, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, donde no debemos buscar nuestro propio bien, sino el de los demás, ¿verdad? No debemos hacer nada por contienda ni por vanagloria, sino siempre buscando el bienestar de los demás por encima el de nosotros. Note que el texto ahora, en este caso, el de Lucas, no dice amen a sus hermanos y hagan el bien, ¿sí? Si lo dijera uno dice, sí, amén. No presten y presten no esperando nada a cambio. Sí, pues ya Pablo lo dice, ya, porque Pablo dice, no hagan nada por contienda ni por vanagloria, sino buscando el bien de los demás antes que el de nosotros. Sí, pero note que el texto no dice amén a sus hermanos en Cristo. Incluso el texto de Mateo, el texto paralelo a este, el de Mateo, dice, pues amar al que te hace el bien, eso no tiene mérito, porque eso lo hacen hasta los impíos, ¿sí? Los paganos hacen eso, los no creyentes hacen eso, ¿sí? No se necesita ser cristiano
para que un padre ame a sus hijos, un esposo ame a su esposa, o una persona ame a su familia. Eso, eso se puede, es muy fácil de hacerlo, es muy natural. Eh, el mérito, como dice el Señor, está en amar a aquel que nos ha hecho mal. Ahí está el mérito. Y note cómo dice el Señor, no dice amen a sus hermanos, dice amen a sus enemigos. Y la cosa se pone difícil. El asunto ya se pone fuerte. Y hagan bien. Y presten no esperando nada a cambio. O sea, eso es algo no agradable, ¿sí? Y su recompensa será grande. Y serán hijos del Altísimo, ¿sí? Ahora, quiero de antemano afirmar que el Señor no está hablando, no está mostrando o presentando un tema de salvación por obras. Pero, pero sí está teniendo muy en cuenta, recuerde esto, que, que Cristo viene a hablarle a judíos, pero también hay gentiles en medio de ellos. Y el tema es que Jesús viene a presentar la esencia de la ley. Ellos hablan, los judíos creen que la salvación es por ley, por guardar todas las obras de la ley, pero Jesús viene a hablar acerca de la esencia de la ley. Y mientras los fariseos y todos estos doctores de la ley son felices diciendo nosotros hacemos, hagan como nosotros, Él viene diciéndoles, Jesús a través de todas esas enseñanzas, ustedes se limitan solamente a no adulterar físicamente. Yo les digo que no se debe adulterar desde el corazón. Ustedes se limitan a no asesinar literalmente. Yo les digo a que ustedes deben incluso a no odiar, es decir, el mandamiento no matarás se cumple desde lo interior, desde el no odiar, desde el no desear el mal, desde ahí empieza el mandamiento. Y así sucesivamente, ¿no? Les empieza a hablar acerca de la importancia de guardar la ley desde lo esencial. ¿Sí? Y entonces ellos son muy felices haciendo las cosas, o ellos son felices o muy tranquilos, muy confiados, haciendo la ley, cumpliendo la ley, pero desde lo externo, y se olvidan de ese tipo de cosas. Y por eso entonces Jesús les dice, hagan esto y serán hijos del Altísimo. Si ustedes se jactan y se ufanan de ser hijos de Abraham y de esa manera creerse hijos de Dios, o sea, ser propiedad exclusiva de Dios, bueno, yo les digo, hagan esto, cumplan esto. ¿Y por qué? Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. ¿Y por qué les recalca eso? Porque les dice que Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Porque ellos, los oyentes, la audiencia judía, a diferencia de lo que Cristo está diciendo esto, ellos para con los paganos actuaban era demasiado displicentes, es decir, lo rechazaban. Más adelante, Jesús cita una parábola que se conoce como el fariseo el publicano, ¿sí? Capítulos más adelante, y recuerda que él plantea la actitud del fariseo diciendo, gracias Señor te doy porque yo soy así, y no soy como esos, o como ese publicano, ¿sí? O sea, todo de una actitud bastante crítica, hipócrita, creyéndose mejor que los demás. Y aquí, desde acá, desde lo que conocemos por capítulos, como el capítulo 6, note, Jesús viene hablándoles a ellos cuál debe ser el comportamiento. Estoy diciéndole a ustedes, mientras ustedes se creen, pues, la maravilla, mientras ustedes se creen lo mejor, permítame decirles que Dios es bondadoso para con los ingratos y perversos. Bueno, recuerde que Mateo, en otras palabras, que lo dice, que Dios es bueno y hace llover sobre buenos y malos y hace colocar su sol sobre justos y injustos. De Lucas lo está diciendo de esta manera, Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Y entonces dice, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Ahora,
recuerde o tenga en cuenta que el concepto de padre para los judíos en el Antiguo Testamento no es el mismo concepto de padre para nosotros en el Nuevo Testamento. Para nosotros es un padre adoptivo, es decir, que nos acoge literalmente como hijos por adopción, porque el concepto de padre en el Antiguo Testamento para los judíos no era de padre padre, sino de creador. Es decir, como Él es creador y de Él procedemos todos, entonces para ellos la figura de padre es como decir creador, el que engendra, el que crea, ¿sí? Nosotros ya la vemos, nuestra posición y la forma en como la Biblia nos muestra, el Nuevo Testamento, perdón, nos muestra la figura de padre, ya es de alguien que nos acoge como sus hijos. O sea, es el término, mientras ellos dicen padre y piensan en creador mío, nosotros decimos padre y pensamos en papá, ¿sí? Y por eso Pablo utiliza el término, dice que por el Espíritu llamamos a Dios Abba Padre, que significa mi papá, ¿sí? Un sentido más de confianza. Cuando él dice, porque Él es bondadoso, dice, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso, lo que les está diciendo es a ellos, sean misericordiosos como su Creador es misericordioso. Entonces, es mantener esa distinción. Pero recuerden, la diferencia entre Padre en el Antiguo Testamento y Padre en el Nuevo Testamento, ya en el sentido más paternal. Antiguo Testamento creacional, Nuevo Testamento paternal, ¿sí? Y eso es Dios para con nosotros. Pero Él les está diciendo, ustedes se ufanan de ser el pueblo de Dios, hijos de Abraham, descendientes de Abraham, del linaje de Abraham. ¿Se acuerda cuando en Juan capítulo 8 Jesús los cuestiona porque le dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero en realidad ustedes son hijos del diablo? O sea, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían a mí, porque Dios, el Padre me ha enviado, pero ustedes me quieren matar. En realidad ustedes son hijos del diablo. O sea, en realidad si ustedes tienen una naturaleza, lo que le está diciendo es eso, su naturaleza proviene más bien es de Satanás. Claro, imagínense obviamente lo que ha causado en ellos. Pero eso también es una confrontación obviamente para nosotros, porque a la vez que les está confrontando a esos judíos, bueno, nosotros tenemos una ventaja sobre los judíos, y es que ellos se ufanaban era por ser pueblo israelita, por lo tanto pueblo de Dios, pero muchos de ellos no eran pueblo, dentro de esa nación que Dios había escogido. Ellos no se estaban comportando como pueblo de Dios. En algún momento les explicaba que el asunto con la nación de Israel es que en el antiguo pacto Dios escoge la nación de Israel, pero a quienes Él determina como pueblo suyo no es a toda la nación, sino a aquellos que dentro de esa nación son su pueblo espiritual. Aquellos que dentro de esa nación eran creyentes en Él, devotos a Él. Entonces era como una nación, y dentro de una nación hay un pueblo espiritual. Ese es el pueblo de Dios. Esa distinción que, que está marcada en la Escritura es lo que hoy en día muchos creyentes no entienden, y por eso hoy en día muchas iglesias evangélicas viven mirando a la nación de Israel diciendo Tierra Santa, pueblo de Dios, Dios con ellos, y no entienden es que desde el antiguo pacto Dios siempre ha hablado de un remanente, y ese término se utiliza otra vez, se utiliza en los profetas y se utiliza otra vez en el Nuevo Testamento. Y lo mismo que pasa hoy en día, ¿sí? En cada nación, ¿sí? En cada nación hay pueblo de Dios. En la nación de Israel, ¿sí? Hoy en día, esa nación, dentro de esa nación hay creyentes, y esos creyentes son pueblo de Dios. Son parte de la iglesia que es la nación santa de Dios, la iglesia universal. Entonces, hoy en día, obviamente, tenemos esa ventaja. Somos pueblo espiritual, somos el pueblo de Dios, tenemos la gracia divina de la salvación, el poder del Espíritu en nuestra vida, y esta palabra
comparándola al tiempo en como ellos la recibieron, que estaban haciendo era confrontados una y otra vez con de parte de Cristo, pues ahora esta palabra podemos decir que nosotros la podemos cumplir de una mejor manera. Así que esto les confrontó a ellos, pero hermanos, esto debe examinar nuestra vida, nuestro caminar hoy en día. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo debemos ser luz en medio de las tinieblas? Este texto te da una buenísima respuesta. Porque recordemos que, ¿se acuerdan que yo les decía la otra vez que yo resumo el deber del cristiano en 3 puntos? 1, mi devoción con Dios. 2, mi testimonio, mi deber de bendición, de ser bendición a mis hermanos en la fe. 3, mi deber de ser luz en las tinieblas. Devoción a Dios, edificación a mis hermanos, la iglesia, luz al perdido, ¿sí? Ahora, pues cuando digo, bueno, ¿y dónde queda mi familia? Pues si mi familia es cristiana, edificación para ellos. Si mi familia no es cristiana, luz a ellos, ¿sí? Entonces por eso no incluyo un deber familiar ahí, sino que está entre los dos. Hermanos, y en este caso, con la iglesia, a la iglesia yo soy de edificación, porque estamos en el mismo bando, en la misma familia, pero al perdido debo serle luz. Es al perdido que yo le soy luz, porque él dice que somos luz en medio de las tinieblas. A mi hermano no le soy luz, porque mi hermano es luz. A él le soy edificación, a él le ayudo más bien a alumbrar más, tal vez, y él me ayuda a alumbrar más. Pero ¿cómo soy luz en medio de las tinieblas? Y por eso les recalcaba, el texto no inicia diciendo, amen a sus hermanos y hagan bien. El texto inicia diciendo, amen a sus enemigos. Ahora, obviamente, Cristo más adelante va a decir que el mundo nos odia. Lo que pudiésemos decir es que en cierta manera podemos identificar como enemigo a 2 tipos de personas o 2 tipos de grupos. 1, el mundo. El mundo nos odia por ser creyentes. Sí, pero hoy en día podemos decir, pastor, pero no, hay gente que no es creyente y es muy ameno a nuestra vida como cristiano. Por eso le voy a decir que cuando el Señor identifica el tema del mundo odiándonos, o el mundo odiando a Cristo y por lo tanto a nosotros, es debido a que el mundo desecha a Cristo, ¿sí? El mundo desecha obviamente a Cristo por causa de la palabra, por causa de la palabra de Dios. El mundo es enemigo, es decir, el no creyente es enemigo de Dios sin darse cuenta, aun cuando cree que está con él. El mundo es enemigo de Dios y por lo tanto de alguna manera rechaza al creyente. ¿Por qué? Porque el mundo, al rechazar la palabra de Dios como tal, va a rechazarlo. El problema es que como hoy en día tenemos iglesias cristianas, si le podemos llamar de esa manera, que están han sido moldeadas por el mundo, que el mundo se ha permeado en ellas, hermanos. Entonces el mundo tiene mucha afinidad con ellos, ¿sí? Charles Spurgeon hace un siglo decía, la razón por la cual el mundo, la iglesia no tiene una gran influencia sobre el mundo es porque el mundo ya tiene una gran influencia sobre ella. Y es la razón por la cual hoy en día a la gente le gusta el cristianismo, pero es porque la gente mira el cristianismo, ese cristianismo, y perdón por esto, pero es que es la realidad. El mundo a veces mira más el cristianismo carismático, ese cristianismo más mezclado con cualquier cantidad de cosas mundanales, y pues a la gente le gusta hacer eso, le gusta hacer ese tipo de iglesias donde las alabanzas parezcan, el tiempo de alabanza parezca más como una discoteca, pero con canciones cristianas, ¿sí? Que en realidad son humanistas, con un conjunto de comportamientos demasiado
demasiado permisivos, demasiado mundanales. Pero cuando se les presenta un evangelio donde se habla de abnegación, se habla de renuncia, se habla de crecimiento doctrinal, ya eso ya les parece como muy religioso, ¿no? Entonces, ahí es donde obviamente se debe tener donde debemos tener cuidado y marcar una diferencia. Entonces, cuando se presenta un cristianismo genuino, el mundo te dice no. Y ahí donde Cristo dice, el mundo los aborrece porque a mí me aborrece. Pero también está el otro grupo de enemigos, esa gente que directamente te odia por ser creyente. Y ojo, porque hay enemistades que se forman por causa de los caracteres. Y si tú tienes problemas con personas por tu carácter, porque eres explosivo o explosiva, porque eres, según de carácter fuerte, yo digo que es de carácter débil cuando una persona es explosiva y va peleando con facilidad, eso no es carácter fuerte, sino débil, porque no se sabe controlar, no tiene templanza. Entonces, una cosa es que las personas sean explosivas y formen con facilidad enemigos o enemistades con personas no creyentes por causa de su carácter, a que formen enemistades por causa del evangelio. Y hay que marcar esa diferencia, ¿no? No, pastor, mire que el vecino no hace sino me odia, pero es porque soy cristiano evangélico. Pero, y lo voy a decir porque son casos que ya he experimentado con otras personas, y es porque cuando uno empieza a ahondar, uno de los tantos casos que me he encontrado es, no, es que el vecino, pastor, porque yo soy evangélico, él viene y me tira la basura acá. Y yo no me lo voy a dejar montar, pastor, porque manso, pero no menso. Cristiano, pero a mí para que nadie me la venga a montar. Y entonces yo cojo la basura y vuelvo y se la tiro allá. Y entonces yo le digo, ¿qué le pasa, vecino? Me va a aprovechar porque soy evangélico, conmigo no se va a meter. Y entonces se formó una enemistad, pero por su forma de reaccionar. Y entonces alguien pudiese decir, pastor, pero entonces que se la deja montar uno entonces de esa manera. Bueno, en ese sentido, ¿qué hay que hacer? Acudir a las autoridades civiles, ¿verdad? Y cual viuda ante el juez injusto, tocar a las autoridades civiles y decir, vean, necesito que me ayuden con eso porque miren lo que está pasando. Pero hay gente que reacciona fuerte, reacciona de una manera fuerte y se forma ese tipo de enemistades. Bueno, el contexto acá es que si hay gente que se va a considerar tu enemigo, eso no debe ser mutuo. O sea, yo no puedo decir, sí, ese vecino es mi enemigo, porque yo también lo considero así de esa manera. No, si alguien va a considerar enemigo a alguien, ellos deben considerarnos enemigos a nosotros, pero nosotros no debemos considerarlos nuestros enemigos. Y por eso el Señor, ¿cómo refuta eso? ¿Cómo quita esa idea de una enemistad mutua? Porque nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Note cómo termina el texto base. Sean ustedes misericordiosos como su Padre misericordioso. Esa es una afirmación que dice él, debiese ser un lema de vida de todo creyente. ¿Cuál es tu lema de vida, creyente, hermano? ¿Cuál es tu lema de vida? Ser misericordioso como mi Padre misericordioso. Y el asunto, como en alguna ocasión hablamos, es que cuando hablamos de misericordia, la misericordia no es algo que se dice que soy. La misericordia es una virtud que se demuestra que se tiene. Es decir, si tú eres misericordioso simplemente porque vas por la calle y ves al pobre o al necesitado decir, ay, pobrecito, ¿sí? Eso no es ser misericordioso. Eso es tener pesar de las personas. No más. Misericordioso es cuando tú actúas en compasión. Es decir, la misericordia tiene que ver con la compasión, ¿sí? Pero esa compasión te lleva a actuar a favor o en pro de esas personas. Pero si tú eres de los que ve las noticias y se pone a llorar, ve al niño en la calle y se pone a llorar, eso la otra le dio un nombre a eso en particular, pero tú no eres misericordioso. Tú vives de pesares y ya no más.
misericordioso es cuando se actúa en pro de esas personas. Cuando tú dices, ay Señor, el perdido, oh, la gente se está perdiendo en el pecado, en el mundo, en el infierno, ay, me da dolor. Y les predicas, no, pero me da mucho dolor. Eso no es ser misericordioso. Eso es tener pesar. Pero eso es muy limitado a lo que Dios nos demanda. Por eso noté que dice, amen a sus enemigos. Ah, sí, yo los amo. Y hagan el bien. ¿Qué? ¿Cómo que hagan el bien? Amen a sus enemigos y actúen en pro de ese amor, actúen fortaleciendo ese amor, presten y no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande. Esas palabras resaltan todo lo que Jesús ha dicho ya sobre cómo debemos tratar a otros, en especial a aquellos que nos aborrecen por causa de nuestra fidelidad a Él. Tu enemigo te ha hecho la vida imposible. Ese vecino o familiar incluso, que por causa de ser tú cristiano te ha hecho la vida imposible. Demasiado. Llegó un momento donde Dios lo está castigando. Está perdiendo ha perdido su trabajo, está en un estado de miseria impresionante. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? Uy, pastor, un fresquito más rico, y yo por dentro digo, Dios lo está castigando porque Dios me ama. Está aguantando hambre, es que se lo merece, es más, se merece el infierno. ¿Qué estás haciendo? No, viéndolo desde mi lugar de victoria, viéndolo ser castigado por Dios y diciendo, amén, mi Señor es juez justo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás teniendo misericordia de Él? ¿Estás teniendo misericordia de tu enemigo? Porque lo que tienes que hacer al verlo, posiblemente recibir el juicio de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sino que hacerle el bien. Ahora, cuando dicen y presten, no esperando nada a cambio, es decir, pudiésemos traducirlo como préstenle la ayuda que él necesita sin esperar que él te la devuelva. Eso es lo que quiere decir. Preste, ofrezca, dele la ayuda que él necesita. Está aguantando hambre. Voy a llevarle 2 libras de arroz. O peor aún, ni siquiera tiene con qué preparar. ¿Cómo preparar? Preparo el arroz con huevito, tomatico, limonada y se la llevo. Sin esperar que él me la vaya a devolver. Eso es otro asunto, mis hermanos. Eso ya implica otras cosas. Eso es actuar. Amar, como dice el escritor, amar es muy, bueno, como dice incluso el Señor, amar o de palabras es muy fácil, pero amar actuando ya es lo distinto. Y el Señor está mandando es actuar. Note, no obstante, esto debería movernos a preguntar, ¿cómo se demuestra en realidad la misericordia? Como nuestro sabio y amoroso pastor Jesús no nos abandona para que descubramos este principio por nosotros mismos, más bien lo que hace es que darnos instrucciones, hermano, instrucciones específicas sobre lo que significa imitar a nuestro misericordioso Padre Celestial. Dios es bondadoso para con los ingratos y perversos. ¿Ve? Es bondadoso. Dios es bondadoso para con los ingratos y perversos. Como sus hijos, debemos darnos cuenta que somos llamados a demostrar el mismo tipo de amabilidad al amar a nuestros enemigos, al devolver bien por mal y a dar a los demás sin esperar nada a cambio. Eso es lo que está explicando el Señor. Eso es el hacer el bien. La bondad es hacer el bien. Entonces, cuando al final dice, sea misericordioso, así como vuestro Padre es, Dios ha tenido misericordia de ti. Tú ten misericordia de los demás.
¿Cómo? Haciendo el bien. ¿Qué es hacer el bien? Nosotros, de alguna manera, podemos saber qué es hacer el bien. Y hay que tener cuidado, porque a nuestros oídos puede llegar lo que le está pasando a ese que se ha considerado por tiempo nuestro enemigo. Ese que te tira a la basura, que te la deja de lado, que no sé, manda el perro a que se haga popó ahí en tu andén. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y tal vez ya lo has llevado a, tal vez tú dices, sí, pastor, usted ahorita dijo que la justicia y que yo ya he hecho eso, yo no me pongo a pelear, yo simplemente mando a la policía y ya hemos tenido arreglos y listo, ya, pasó todo esto. Es más, él te odia más incluso por eso, pero resulta que está pasando necesidad. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo? Haciendo el bien y prestando la ayuda necesaria sin esperar nada a cambio. De nuestro hermano podemos esperar cosas a cambio y debe ser así. O sea, con mi hermano en la fe, aun cuando yo debo hacer las cosas sin esperar nada a cambio, yo sé que de mi hermano voy a esperar cosas. Y es mi deber como creyente, que si mi hermano me ayuda, yo esté presto a hacerlo, porque la Biblia nos manda a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Si yo como creyente, mis hermanos me ayudan y yo luego no devuelvo esa ayuda de alguna manera, yo soy un ingrato. Es mi deber hacerlo, aunque él no esté esperando nada a cambio, es mi deber hacerlo. Con el impío no. Con el impío yo no debo esperar nada a cambio, porque él es impío. Yo no puedo esperar nada del impío, mientras que el impío sí espera cosas de mí. Entonces hay una distinción entre el bien entre creyentes, porque se nos demanda cosas mutuas, pero es diferente con el impío. Yo no puedo esperar nada del impío. El impío no tiene el amor de Dios. El impío no tiene luz. El impío no tiene el Espíritu Santo dentro de él. Por lo tanto, lo que yo debo hacer, mis amados hermanos, es dar de lo que yo sí tengo y ser de bendición a ellos. Tal vez, mire, yo he escuchado testimonios, lo he escuchado. Gente que ha dicho, yo llegué al Señor porque yo odiaba el Evangelio, le hacía la guerra a mi vecino, pero Él siempre me mostró su amor. Y yo dije, ¿cómo es posible que eso pase? Palabras más, palabras menos, han sido muy similares estas frases. Yo a mi vecino que era creyente le hice la vida imposible, o a mi familiar que era creyente le hice la vida imposible, y ellos, yo siempre para hacerlos enojar, yo siempre para causar algo feo en ellos, y ellos siempre me mostraron amor y misericordia. Y entonces yo dije, el Dios de ellos es diferente. Y Dios usó eso para exponerlos ante el Evangelio, que es lo que Dios usaría finalmente para transformarlos. Hermanos, bueno, uno no sabe en qué momento mi actuar en misericordia y bondad esté siendo usado por Dios para confrontar la vida de esas personas. Una vez que nos ha llamado a ser portadores de la bondad de Dios, Jesús de inmediato nos dice que no debemos juzgar a los otros. Luego, posteriormente, note, porque el texto siguiente a Lucas, en Lucas 6 dice, ser pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, dice el siguiente texto. No condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Bueno, porque ese es el actuar, mis hermanos, el actuar. Dice, note, una vez que nos ha llamado a ser portadores de la bondad de Dios y actuar en misericordia, Jesús de inmediato nos dice que no debemos juzgar a otros. Ahora, note, y ya hablamos de este punto del juzgar, ¿no? No nos está pidiendo Jesús que suspendamos nuestra facultad crítica en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a distinguir entre el bien y el mal, ¿cierto? Somos llamados a distinguir entre la verdad y el error. Y para distinguir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal, se debe juzgar. ¿Sí? O sea, la Biblia nos manda a nosotros a hacer la distinción, a saber o a determinar cuando alguien está haciendo algo bueno a la luz de la palabra y cuando alguien está haciendo algo malo. A la luz de la palabra, no a la luz de mi supermoralidad. Cuando yo lo hago a la luz de mi supermoralidad,
supermoralidad, eso ya es un asunto crítico e hipócrita. O sea, es una crítica negativa. La crítica puede ser positiva, o sea, porque cuando yo le digo a alguien, hermano, estás actuando mal, yo lo estoy criticando y juzgando, porque yo estoy diciéndole que está haciendo algo mal, pero yo le estoy diciendo que está haciéndolo mal, algo mal a la luz de la palabra del Señor. Si yo le digo, mira, tú estás haciendo algo mal porque a mí me parece que tu crítica está mal, porque la base de tu juicio eres tú o tu parecer. Pero si tú dices, mira, tú estás haciendo mal porque la Biblia dice tal cosa, ¿sí? Entonces, ok, tú estás criticando, juzgando, ¿sí? A la luz de la palabra y lo llamas al arrepentimiento. Yo te invito a que actúes así porque la Biblia dice que no hay que hacer eso, sino hacer lo otro, ¿sí? Cuando tú dices, hey, tú estás haciendo mal porque la Biblia dice que eso no se debe hacer, chao, me voy. Tu crítica fue destructiva porque no hizo nada a cambio. Cuando yo cuestiono o juzgo, critico el comportamiento de alguien a la luz de la palabra y luego le digo lo que él debe hacer a la misma luz de la palabra, yo lo estoy criticando, pero de una manera constructiva, lo estoy juzgando para bienestar de él. Así que el Señor no está diciendo que cancelemos nuestro discernimiento en el actuar. Más bien, cuando Jesús nos manda a no juzgar, lo que Él está condenando, escuche esto, es un espíritu santurrón, es decir, cuando yo juzgo, cuestiono, critico desde mi moralidad, de mi comportamiento. Se vuelve el fariseo, gracias porque no soy como ese, porque yo sí hago esto y hago lo otro y lo otro y no como los demás que no hacen. Eso ya es crítica e hipocresía. Santurronería se llama eso. Entonces, Jesús nos manda a no juzgar uh, con ese espíritu santurrón, arrogante, hipócrita, moralista y criticón. Uno diría, el Señor me manda a ser santo, no santurrón. Me manda a ser crítico, no criticón. Un enfoque que busca resaltar las faltas de otros y que siempre trae consigo un sabor amargo. Porque siempre, el criticón, el santurrón que juzga, siempre es para resaltar los errores, pero siempre buscando mostrar superioridad sobre los demás. Y eso lo conoce cada uno de ustedes, hermano. O sea, eso, ojo, porque que querramos escondernos es una cosa, pero uno sabe cuando está llamándole la atención a otro y queriendo mostrarse como superior a él. Ojo, y pide al Señor que te saque de ese estado, porque es muy fácil esconderlo y decir, no, yo lo hago para el bien, yo lo hago para el bien de los demás, porque yo quiero que los demás se comporten como yo. Ojo, tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. Un espíritu cruel viola por completo la exhortación de Dios de sobreabundar con misericordia hacia amigos y enemigos por igual. ¿Se acuerda de lo que le decía? De ver al que se ha considerado mi enemigo, verlo mal y en vez de hacer el bien, yo decir, sentarme en mi trono de justicia y decir, se lo merece. Es más, no le va peor es porque Dios no quiere. O no le va peor porque yo no he orado que le vaya peor. Y entonces sentarse en ese trono imaginario de justicia. Hermanos, cada uno de nosotros necesita identificar cualquier sentimiento de juicio que podamos estar albergando, deshacernos de él y reemplazar la crueldad con amabilidad y la severidad con comprensión. Quitar ese manto de supuesta justicia, ¿sí?, que tienes, el decir es que se lo merece porque se estaba metiendo con uno de sus hijos o una de sus hijas, y más bien extender tu mano de misericordia. Porque si él no merece bondad de Dios y se merece todo juicio, permítame recordarle que ese mismo es su estado. Que tampoco nosotros merecíamos misericordia y que lo único que merecíamos es justicia de Dios. O pense en esto, ¿desde hace cuánto eres creyente? Bueno, me voy a meter en el asunto. Pensemos en esto. ¿Desde hace cuánto somos creyentes? ¿Y no vives pecando tú contra Dios? ¿No lo vives haciendo? Entonces,
Dios es misericordioso, hermano, nos da lo que no merecemos. Eso es su misericordia. Y en vez de darnos lo que no merecemos de manera misericordiosa, aparte de eso, de repeso, nos da lo que no merecemos en gracia. Entonces, nos abstiene de darnos lo que merecemos, que es justicia, castigo, y nos da lo que no merecemos, que son bendiciones. Y por eso la palabra al final es: sean misericordiosos como su Padre misericordioso. Por eso es una palabra de más peso para el creyente que ha recibido, no que entiende la paternidad no desde lo creacional, sino desde lo paternal, desde la adopción de hijos. Así es, hermano, como mostramos a otros el tipo de misericordia que Dios nos ha mostrado. Y él plantea, ¿no?, la historia de la reina Isabel, cuando dice que su mamá, junto a ella con su hermana, le decía: niñas de la realeza, modales de la realeza, ¿sí? Y él dice que es hablando acerca lo relaciona con el creyente, ¿no? Usted y yo somos miembros de la familia real del universo, ya que el rey de la creación es nuestro Padre. Asegúrate de que tus modales reflejen quién eres y de quién eres. Y esto me llevó a recordar el texto de Colosenses 3:12, cuando dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Hermanos, el Señor nos ha dado, y el Señor le dijo a sus discípulos: den de gracia lo que gracia han recibido. ¿Qué estás haciendo tú? Oh, yo lo hago con mi familia. Sí, pero es muy fácil actuar misericordiosamente con mi familia. No es que es mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, pues es mi familia, es mi sangre. Pero así como tú oras por tu familia para conversión, oras por el vecino. Sí, claro, yo oro por el vecino. Yo digo: Señor, cáele con todo el peso de tu justicia, Dios mío. Que le haga más calor a él que a mí, Señor. Que caiga un rayo. Eso no es orar. Oras por él diciendo: Señor, mira al vecino todo como me trata, Señor. Ten misericordia de él. Tal vez yo era peor, Señor, o tal vez me considere como no peor, pero al final perdido. Señor, sálvalo. Muéstrale, Señor, y permíteme ser instrumento de bendición para él, para llevarlo a tus caminos. Ante esto muchas personas dicen: ¡ja! Que lo lleve otro, yo no. Ese ni se merece la salvación. Tú tampoco. Nadie la merecemos, hermano. Y por eso se llama a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y a portarnos misericordiosos, porque misericordia, hermano, es lo que nosotros hemos recibido. Así que vistámonos como escogidos de Dios. Cuando el texto que nos cita, que nos deja ahí para reflexión, desde Efesios 4:25 hasta el capítulo 5, hasta el versículo del capítulo 5, yo le digo: léalo del versículo 22, porque el 22 le va a decir: despújense del viejo hombre. Luego dice: vístanse del nuevo, y entonces actúen. Hermanos, cuando nosotros no actuamos en misericordia, en bondad, no nos estamos vistiendo como hijos de Dios, como escogidos del Señor. Por eso el llamado es: ¿a qué? A imitar la misericordia de nuestro Padre. Ser como nuestro Padre. Ser santos como nuestro Padre es santo. Ser misericordiosos como Él es misericordioso. Ser bondadoso como Él es misericordioso, como Él es bondadoso. El creyente que se detiene en bondad, en misericordia, ha sido un olvidadizo de lo que Dios le ha dado. Eso pasa. ¿Tú qué eres? ¿Un olvidadizo de la bondad que Dios te ha dado? ¿Un olvidadizo de la misericordia y gracia que Dios te ha dado? ¿Se te olvidó que tú fuiste escogido lo más vil y menospreciado? ¿Se te olvidó que tú eres digno de condenación, y que lo que Dios hizo fue tener un acto de misericordia al salvarte? ¿Y estás deteniendo? Ya sabemos que actuar mal con mi hermano, pues, como dirían por ahí, eso es de quinta. Pero, hermanos, el impío no se queda atrás. También con él debo tener misericordia, porque en el texto no dice:
amen a sus hermanos y hagan el bien. El texto dice, amen a sus enemigos y hagan el bien. Sea que él se considere abiertamente tu enemigo o no, para con mi prójimo yo debo hacer el bien. ¿Sí? Y si se ha considerado mi enemigo, también. Y si en este momento esa persona está mal, entonces tú tienes que extender tu mano de misericordia, tu mano de bondad. Ya si tú llevas el plato de comida y de rabia aún te tumba el plato de comida, bueno, recoge las sobras, ¿sí? Y al otro día, llévale otra vez el plato de comida. Misericordia, misericordia, ¿sí? El Señor nos ayude, hermanos, porque para que no seamos como los israelitas, que decían, pero no hacían, ¿sí? Y yo sé que tal vez algunas personas acá puedan decir, pastor, yo ya viví esto y actué en misericordia. Y decimos, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, que Dios te llevó a actuar, hermano. Pero bueno, estemos orando, porque si no nos ha pasado, oremos al Señor para que cuando eso pase, tengamos nuestro corazón lleno de amor, amados hermanos, para que podamos actuar misericordiosamente. Y esto es un recordatorio de que el cristianismo, hermanos, no es simplemente decir, el cristianismo es hacer. El amor, la misericordia, la bondad, todas esas virtudes no son simplemente sentimientos que se dice que se tienen, son virtudes que se demuestran que se tienen. De lo contrario, tú no tienes nada, o estás mintiendo, o te estás deteniendo en esas virtudes, y eso no es una muestra cristiana. Vamos a dejar aquí, mis amados hermanos, y vamos a, si alguien tiene algún comentario, algún aporte, bien puede hacerlo, testimonio de vida, bien puede hacerlo. Voy a leer acá comentarios. Dice nuestro hermano Diego Fuertes, escribe, si alguno dice yo amo a Dios, cita Juan capítulo 4. ¿Ese es Juan o ese es primera de Juan, hermano? Creo que es primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4 verso 20-21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y eso que aquí está hablando del amor fraternal. Y yo hice esa distinción entre amor fraternal y el amor al enemigo. Es diferente. Pero casos se han visto, ¿no? Que aún entre hermanos se vea este tipo de aborrecimiento. Y obviamente es bastante cuestionable ello. Nuestra hermana Linda Dávila de Valledupar escribe, bendiciones, gracias por esta palabra del Señor. Tengo un caso de una pareja que se alejó del Señor, pero ellos en este momento están en una situación económica muy difícil, porque el esposo quedó sin empleo y la esposa tiene un bebé pequeño. Entonces el primer pensamiento que puede ir a nuestra mente sería consecuencias de desobedecer al Señor. Con base a eso podemos actuar sin misericordia, pero el Señor nos da su misericordia todos los días, así debemos darle a otros. Así es. O sea, se apartaron del Señor, es una buena oportunidad para no ir a decirles, eso les pasa por apartarse del Señor. Es ir a decirle, hola, ¿cómo estás? Mira, aquí tengo esto. Y quiero recordarte que Dios es misericordioso. Quiero recordarte llevándole su mercadito, ¿verdad? Diciéndole, mira, vuelvan al Señor, porque aún en medio de todo, Dios sigue extendiendo su mano de misericordia. Y decirles tal vez, mira, puede ser que eso sea parte del castigo de Dios, pero independientemente de que sea parte del castigo de Dios o no, yo vengo a decirte que estamos orando por ustedes, te traemos esto de parte de la iglesia, o de parte, mira, en amor te lo comparto, en lo que pueda ayudarte y actuar. Pero hay gente que con facilidad dice, eso les pasa, ¿quién los manda? Bueno, si quiere decirlo en su gran justicia, dígalo, pero actúe también en amor y misericordia. Escribe nuestro hermano Carlos, Dios expresa su amor de manera comprensiva para con todos. Todos sus juicios están templados con misericordia y tienen gran paciencia para con toda su creación. Su bondad va más allá de dar solo a quienes al momento responden a su amor, ya que Él muestra su amor cada uno para con todos. Cada día para con todos, dando sus bendiciones indistintivamente para buenos y malos.
su sol, su aire, sus misericordias son nuevas cada mañana con todos. Misericordioso, clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Dice Salmo 103, cita a nuestro hermano Carlos, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 103, verso 8 al 10. Ahora, yo sí obviamente, sí, clarifico, ¿no? Hay una distinción entre el amor de Dios para con nosotros, su iglesia, y para con el impío. Al impío lo ama como su creación. A nosotros nos ama como sus hijos. ¿Sí? Pero note que ama. Es bondadoso para con sus hijos como padre. Es bondadoso para con los impíos como su creación. A ambos los sostiene. Y nosotros somos llamados a tener ese ejemplo. ¿Sí? Vamos a orar al Señor. A menos que alguien inmediatamente levante la mano para dirigir la oración. Lo hace, si no, yo lo voy a hacer en este día. Hermana Ludari, eso. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor, y también cuál responsabilidad tenemos como esos imitadores tuyos, Señor. Padre, ayúdanos cada día a poder renovar todo nuestro ser, nuestra mente, todo lo que tú nos has dado, Señor, poderlo poner en práctica para ser como esos escogidos santos por ti, Señor. Como lo dice tu palabra, Señor, que cada día seamos renovados y transformados con el poder de tu santa palabra, con tu Santo Espíritu, Padre, para poder imitar a ese Dios grande, maravilloso, mi Rey, poder despojarnos de todo ese viejo hombre, mi Rey amado, que está viciado, Señor, Padre, a este mundo, mi Rey, y poder cada día reflejar esa verdadera luz a los perdidos, poder ser de edificación a la iglesia, Señor, de tener esa devoción contigo día a día como esos hijos de ese Padre amoroso que nos has mirado con tu misericordia y con tu amor y con tu compasión. Y asimismo podemos, Señor, ser también con aquellos que no te conocen, misericordiosos, Padre, no solamente de palabras, sino también de hechos, Padre Celestial, poner en práctica lo que hemos aprendido, poner en práctica lo que hemos vivido como hijos tuyos, mi Rey amado. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por lo que aprendemos y que este devocional de hoy por lo podamos poner en práctica de verdad, ponerlo por obra, mi Rey amado, de ser esa verdadera familia escogida tuya, de ser esa familia del Rey, del universo, de la creación, Señor, poder ser, Padre, estos imitadores con buenos modales, Señor, de reflejar a ese Dios grande y misericordioso con el enemigo, Padre, porque de verdad que no es fácil, pero si lo tenemos a ti, contigo todo lo podemos, Padre Celestial. Amado Dios, de poder amar a aquel que nos hace daño, de poder amar a aquel que nos critica, Padre Celestial. Amado Rey, sabemos que no es fácil, pero poder ponerlo por obra, te lo pedimos, Señor, que podamos reflejar de verdad, de corazón, Señor, ser esa verdadera familia que nos sacó de las tinieblas a la luz, mi Rey. Poder reflejar esa luz a nuestros alrededores, a nuestros semejantes, mi Rey amado. Padre, te damos muchas gracias por este siervo tuyo, por la palabra de hoy. Te damos gracias por los que estamos aquí y ayúdanos, Señor, a que de verdad lo pongamos por obra lo que lo hemos aprendido, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermana, por dirigirnos en oración. Mis amados hermanos, nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Recuerden, firmes hacia adelante, huestes de la fe. Tengan un excelente... Sin Sin temor temor alguno, alguno, que que Jesús Jesús nos hoy ve. nos ve. Ay, yo no había visto a Chechi. Buen día. Bueno, Dios me lo bendiga, hermanos. Excelente día. Porten bien.